Vlad el III, conocido como Vlad el Empalador, fue uno de los personajes más temidos y misteriosos de la historia. Nació en 1431 en Sigisoara, Transilvania, como hijo de Vlad II Drácul, un noble valaco que pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad secreta cuya misión era proteger el cristianismo frente al avance del Imperio Otomano. Sin embargo, en un giro inesperado, Vlad el II se vio obligado a entregar a sus dos hijos, Vlad y Radu, como rehenes a los otomanos en 1442, tras perder una batalla crucial. Ambos fueron llevados a Turquía, donde comenzaron una vida muy diferente. Radu fue rápidamente adoctrinado por los otomanos y se convirtió en uno de los favoritos del sultán Mehmed II, el hombre que más tarde conquistaría Constantinopla y la transformaría en Estambul. Mehmed, tras apoderarse de la ciudad, entró en la iglesia de Santa Sofía junto a sus genízaros, la élite de su ejército, y la convirtió en mezquita, sembrando el pánico entre los cristianos. Con Constantinopla bajo su control, los otomanos planeaban extender su poder hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, había un obstáculo en su camino: Valaquia. Mientras que Radu se adaptaba y prosperaba bajo la tutela otomana, Vlad desarrolló un profundo odio hacia sus captores. Aunque aparentemente se había convertido en un gobernante títere para los otomanos en Valaquia, Vlad guardaba en secreto su fe cristiana y admiraba los ideales occidentales de la caballería. Comenzó a planear su venganza, buscando el apoyo del rey de Hungría, Matías Corvino, mientras reclutaba mercenarios y campesinos para formar un ejército. Con astucia, Vlad acumulaba las riquezas que los otomanos le exigían como tributo, pero en lugar de entregarlas, las destinaba a armar su creciente ejército. El punto de ruptura llegó cuando Mehmed II envió embajadores a Vlad para exigir el pago del tributo. Vlad, en una clara demostración de desafío, pidió a uno de los embajadores que se quitara el turbante en señal de respeto. Al negarse, Vlad ordenó que le clavaran el turbante en la cabeza, un acto que dejó claro que su lealtad hacia los otomanos había terminado. Vlad no se detuvo ahí. Pronto lanzó una campaña en Bulgaria, territorio otomano, disfrazando a sus soldados como genízaros y utilizando espadas curvas, conocidas como kilig, para sembrar el caos entre las tropas otomanas. Confundidos, los soldados otomanos comenzaron a atacarse entre ellos, incapaces de distinguir a sus aliados de sus enemigos. Pero lo que realmente aterrorizó a los otomanos fue la tarjeta de visita de Vlad: los cuerpos empalados de sus enemigos a lo largo de los caminos. Una advertencia directa para Mehmed. La brutalidad de Vlad se convirtió en leyenda por toda Europa. El príncipe valaco envió cartas a Matías Corvino, pidiendo su apoyo para defender el cristianismo frente al Islam. Sin embargo, Corvino, ocupado con sus propias guerras, se negó a ayudar. Mientras Vlad esperaba que sus tácticas terroríficas intimidaran a Mehmed, el sultán, lejos de amedrentarse, decidió enviar a su hermano Radu para reemplazarlo en el trono de Valaquia. Mehmed reunió un gigantesco ejército de 90.000 hombres, mientras que Vlad apenas podía contar con 30.000, en su mayoría campesinos. A sabiendas de que no podía enfrentarse a los otomanos en una batalla directa, Vlad recurrió a la táctica de tierra quemada. Al igual que Stalin haría siglos después durante la invasión nazi, Vlad destruyó todo lo que pudiera ser útil para el enemigo. Envenenó los pozos de agua, arrasó los cultivos y dejó cadáveres de animales en descomposición para que los invasores no encontraran sustento. A medida que los otomanos avanzaban, se toparon con otra sorpresa: víctimas de la peste bubónica, liberadas por Vlad para propagar la mortal enfermedad entre las tropas enemigas. Este fue uno de los primeros usos documentados de la guerra biológica. A medida que avanzaban, también se encontraron con trampas mortales diseñadas para mermar sus filas. Sin embargo,
El golpe final fue cuando llegaron a las cercanías de la capital valaca, Targoviste, y se encontraron con un macabro espectáculo: el bosque de los empalados. Miles de cuerpos en descomposición, empalados en estacas, formaban un muro de muerte y terror. Mehmed, horrorizado, comprendió que se enfrentaba a un enemigo que no conocía límites en su brutalidad. Según la leyenda, incluso algunos de los súbditos enfermos de Vlad habían sido empalados para enfatizar el horror de la peste que asolaba la región. Finalmente, Mehmed decidió retirarse, incapaz de combatir un terror tan extremo. Aunque Vlad había logrado salvar su reino, Valaquia quedó en ruinas, con decenas de miles de muertos. A pesar de su victoria, su reinado pronto se desmoronó. Abandonado por el rey de Hungría, fue encarcelado y su hermano Radu tomó el control de Valaquia, estableciendo un dominio otomano que duraría 3 siglos. El destino final de Vlad sigue siendo un misterio. Se cree que fue asesinado en una emboscada, y su cabeza fue enviada a Mehmed como trofeo. Vlad dejó un legado de horror y sangre, pero también de valentía. Su vida, llena de atrocidades, inspiró a Bram Stoker siglos después a crear al célebre Drácula. Pero en Rumanía, Vlad sigue siendo considerado un héroe nacional, un defensor implacable de su pueblo. Héroe o monstruo, su legado permanece único en la historia.